Bien, buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones, espero que estéis bien. Y bien, vamos a comenzar la clase de budismo y hoy hablaremos de la verdad relativa y la verdad absoluta según lo que nos explica el budismo. Según el budismo, tenemos tres tipos de verdades. Tenemos la verdad falsa, luego está la verdad relativa y luego tenemos la verdad absoluta. Vamos por el primero, la verdad falsa. La verdad falsa, según el budismo, es la no verdad. Y esta no verdad son los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Y todos estos 4 tipos de surgimiento de las cosas son falsos, no son verdaderos. Y el budismo nos dice que las cosas no se originan de sí mismas. Las cosas no se originan de un Dios creador, de otra cosa o de otra entidad. Las cosas no se originan ni de sí mismas ni de otra entidad. Y el cuarto punto es que las cosas realmente no surgen sin ninguna causa. Por tanto, el budismo refuta totalmente estos 4 tipos de surgimiento de las cosas y afirma que esto es falso, que no es verdad. Así que ahora veremos la verdad relativa. Bien, pues la verdad relativa es la que se basa en las primeras enseñanzas que dio Buda. Y la verdad relativa son todas las enseñanzas del Dharma. Esto tiene que ver con el sentido provisional y el sentido definitivo. Cuando Buda enseñó la verdad relativa del Dharma, que no era el sentido definitivo, sino que era el provisional, explicó las cosas de manera relativa. Explicó las 4 nobles verdades y etcétera, explicó más cosas. Todo el Dharma que conocemos es la verdad relativa y esto es la verdad provisional. Provisional significa que solamente dura un tiempo, que no es el definitivo. Dura hasta que nos damos cuenta que hay algo más. Así que la verdad relativa es la que afirma que las cosas existen debido a causas y condiciones que se juntan, es decir, son causas y condiciones que se juntan en un determinado momento y por interdependencia. La verdad relativa siempre hace referencia a la existencia, al mundo relativo de las formas. Bien, por ejemplo, el hecho de que crezca un árbol en un momento determinado es porque hay una causa, que es una semillita, y hay unas condiciones. Hay tierra, hay agua, hay sol, y entonces esa semillita empieza a germinar y gracias a las condiciones empieza a crecer y a hacerse un árbol. Todo es interdependencia, porque si no fuera por la tierra, por el agua y por el sol, ni por la semilla, entonces el árbol no existiría. La verdad relativa se refiere a esto, se refiere a la existencia relativa, al mundo de las formas. Sabemos que todo esto en realidad a nivel absoluto es mental. Pero claro, como hablamos a nivel relativo, vemos que las cosas existen y su manera de existir es siendo por interdependencia y debido a causas y condiciones. Por tanto, hemos refutado los 4 tipos de surgimiento de las cosas y vemos que las cosas surgen y existen debido a causas y condiciones y por interdependencia. Así que esta verdad relativa se define con esta frase. La definición es: todos los fenómenos aparecen de manera dependiente o aparecen debido a la interdependencia.
Y esta verdad relativa también hace referencia al siguiente ejemplo. Hay una pelota grande y una pelota más pequeña. Tenemos dos pelotas, una más grande y la otra más pequeña. Sabemos que una es grande y la otra es pequeña, pero si luego aparece una tercera pelota todavía más grande, entonces la pelota que ya era grande, ahora ya no es la pelota grande, porque hay otra más grande. Y este ejemplo lo podemos aplicar a todo. Entonces vemos las cosas en función de nuestros conceptos. Por tanto, vemos las cosas de manera relativa. Todo es relativo porque todo depende de otras cosas. Bien, ahora vamos a hablar ya de la verdad absoluta. La verdad absoluta es la que se basa en el sentido definitivo. Este ya no es el sentido provisional, sino que ya es el definitivo. Y esta añade el sentido de la vacuidad. Y la verdad absoluta afirma, si todas las cosas existen debido a causas y condiciones, que dependen unas de otras, son interdependientes, entonces no existen realmente. No tienen una existencia real por sí mismas. Esto es la vacuidad, esto es lo que significaría, según el budismo, la vacuidad, sunyata. Y hemos de profundizar y reflexionar muchísimo sobre esta frase, porque aquí es cuando tenemos una visión totalmente diferente. Con esto, el budismo nos ayuda a ver que realmente todo lo que experimentamos no tiene una existencia real por sí mismo, sino que todo viene de otras cosas, de otras causas, de otras condiciones, todo es interdependiente, todo depende de todo. Entonces el budismo nos dice que la vacuidad significa, por una parte, esto, pero luego iremos profundizando más, ¿eh? Todo aquello que aparece y desaparece, o que es efímero, efímero significa que está sujeto a la muerte, ¿no? Es decir, que tiene un principio y un final. Todo esto no existe. Y esto es lo relativo, no existe. Porque es una proyección de la mente, de nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza, que es el ser, la mente de Buda, proyecta a nivel mental todo lo que nosotros vamos a conocer, todo lo que nuestra mente relativa conoce. Por tanto, si todo lo que estamos conociendo es una proyección mental, no existe realmente. Sabemos que Buda hablaba a diferentes personas con diferentes estados de conciencia. Había personas que todavía no estaban tan evolucionados, tan elevados y quizás les costaba un poquito más entender las enseñanzas más profundas. Entonces había de explicarlo de alguna manera para que lo entendieran. Y hay varias explicaciones, todas son ciertas, pero claro, cuando habla de que todas las cosas que existen no son reales porque dependen de otras causas y condiciones, esto ayuda a entenderlo. Pero si profundizamos mucho más, entonces vemos que si todo realmente es una proyección de nuestra mente, para decirlo más claramente, todo lo que existe es mental, son pensamientos, son imágenes, entonces no son reales. Simplemente son imágenes, pensamientos, y esto no puede ser real. Porque esto aparece y desaparece. Así que vemos que todo esto es proyección mental, es mente. Lo único que tiene una existencia real por sí mismo es lo absoluto, nuestra verdadera naturaleza. Esto sí que tiene una existencia real por sí mismo. Esto no depende de otras cosas para ser, para existir.
En cambio, todo lo demás no tiene una existencia real por sí misma porque sí depende de otras causas y condiciones para existir. Por tanto, la verdad absoluta dice que las cosas están vacías de realidad, que no tienen una realidad propia porque para existir dependen de otras causas y condiciones. Por tanto, las cosas aparecen, pero están vacías. ¿Vacías de qué? Vacías de realidad. Cuando hablamos de la vacuidad, en términos absolutos, entendemos que todo es mental. Y si todo es mental, es que no existe realmente por sí mismo. Está vacío de realidad. Sea cual sea la emoción que sintáis, si sintáis una emoción de miedo, o sentís una emoción de tristeza, o sentís una emoción de ira, o quizás sentís una emoción de alegría, bien, incluso esto también es vacuidad. Porque realmente nuestro estado verdadero no está siempre permanentemente sintiendo esta emoción en concreto. Estas emociones aparecen y desaparecen. A veces las sentimos, a veces no. Por tanto, todo lo que aparece y desaparece es relativo y todo lo que es relativo no tiene una existencia real por sí mismo. Por tanto, es vacuidad, es vacío. Dice, la verdad relativa es como las cosas parecen ser. Bien, es como parecen ser, porque claro, se manifiestan con una forma determinada, es la apariencia. Y la verdad absoluta es como son las cosas realmente. Es cuando hablamos de esta esencia que está más allá de la forma. La verdad relativa y la verdad absoluta no son dos verdades iguales, sin embargo, no son diferentes. No son dos cosas separadas, están totalmente relacionadas, por tanto son inseparables. No podemos separar la verdad absoluta de la verdad relativa, porque si decimos las cosas están vacías de existencia propia, estamos hablando de las cosas. ¿Quién está vacío de existencia propia? Las cosas. Si no están las cosas, no podemos hablar de la vacuidad de las cosas. El budismo nos dice que las dos verdades son interdependientes. Hay una frase del Sutra del Corazón que dice, la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Si no hay forma, no puede haber vacuidad de la forma. Por tanto, cuando hablamos de la vacuidad de algo, tiene que haber ese algo para poder decir, sí, esto está vacío. Para que haya vacuidad de algo, tiene que haber ese algo. Entonces, no puede haber una verdad absoluta si no hay una verdad relativa, nos dice el budismo. La verdad absoluta es la que explica la verdadera existencia de la verdad relativa. Y con esta comprensión vamos a la unión de las dos verdades. Esto significa que las cosas están vacías de verdadera existencia, pero sin embargo se manifiestan. Entonces esta frase que hemos dicho, las cosas están vacías de verdadera existencia, pero sin embargo se manifiestan, esta frase es la unión de la verdad relativa y la verdad absoluta. Y el budismo nos dice, no podemos decir que todo es vacío, que nada existe, sino que hablamos de la no existencia de las cosas que parecen existir. Cuando dice no podemos decir que todo es vacío, se refiere a la verdadera naturaleza de lo que somos. Está llena de sí misma. Está vacía de contenido mental, vacía de conceptos, de pensamientos, de imágenes, formas, pero está llena de vida. Por tanto, esta vacuidad
se refiere a la vacuidad de la mente. La vacuidad, cuando hablamos de vacuidad, significa que hay una ausencia de pensamientos, por tanto hay una ausencia de manifestación, hay una ausencia de realidad sólida y por sí misma. Cuando hablamos de que todo lo que existe es vacío, es vacuidad, hablamos de que no existen realmente como una cosa verdadera y sólida. Cuando hablamos de la vacuidad en términos absolutos, debemos entender que la verdadera naturaleza de lo que somos, que es el sí mismo, es la mente de Buda o lo absoluto, podemos decir que está vacío de conceptos y de mente, pero está lleno de sí mismo. Por tanto, la vacuidad se aplica cuando nos referimos a la mente que conoce, a la mente relativa. Es la mente que conoce la que es vacía. Por tanto, es todo lo relativo lo que es vacío, lo que es vacuidad. Pero la conciencia ser, la conciencia absoluta, no es vacío, está lleno de sí mismo. Es vacío de lo otro, vacío de conceptos, de manifestación. ¿Sí entendemos ahora? Cuando tú estás pensando, bien, cuando tú estás simplemente pensando, todo esto que estás pensando es contenido, son pensamientos. Todo esto que estás pensando, el contenido es relativo. ¿Existen tus pensamientos de manera real y auténtica? No, simplemente son pensamientos, ¿verdad? Pero tú, cuando dejas de pensar, entonces estás totalmente en silencio. No hay contenido, no hay conciencia relativa. La vacuidad es una ausencia de los pensamientos, una ausencia de la conciencia relativa. La vacuidad realmente es la verdadera naturaleza de lo que somos en estado puro y absoluto. ¿Por qué? Porque es el ser en un estado totalmente puro, sin pensamiento, sin experiencia. Cuando nosotros estamos en el sueño profundo, experimentamos la vacuidad. Pero cuando estamos en sueño con sueños, experimentamos lo relativo. Y cuando experimentamos la vigilia, experimentamos lo relativo. Todo esto es simplemente apariencias, porque es mental y es vacío. No tiene una realidad por sí misma, porque es todo mental. En cambio, el ser sí es real, es la realidad absoluta. Y esta realidad absoluta está vacía de contenido, por tanto es vacuidad, pero está lleno de vida, está lleno de sí mismo. Entonces, la verdadera naturaleza de todos los fenómenos es la vacuidad. La manifestación, todo lo que está creado, por así decirlo, es como si fuera una imagen reflejada en un espejo. Son apariencias. Cuando nosotros nos miramos en un espejo, si tú tocas la imagen que está en el espejo, ves que eso no es real. Pero tú ves ahí una apariencia y una forma totalmente idéntica a tu realidad. Pues toda la manifestación se dice que es la imagen reflejada de este ser absoluto. Y como este ser absoluto tiene infinitas posibilidades, puede manifestar y reflejar infinitas posibilidades. Por eso hay tantos mundos, tantos planetas, tantos seres diferentes, todo es infinitas posibilidades. Dice el budismo, explica de esta manera la verdad relativa y la verdad absoluta, porque lo explica desde la dualidad
para que las personas lo puedan entender, porque nuestra mente es dual. Pero el meditador que ha trascendido la dualidad lo ve desde la verdad absoluta. Cuando lo vemos desde la verdad absoluta, entonces todo es vacuidad. La vacuidad permite que todo vaya cambiando. Si todo fuera real, las cosas no cambiarían, siempre serían iguales. Yo soy la vida, yo soy la presencia, yo soy. Y esta vida que soy existe, es real, es eterna, es infinita, pero simplemente soy. Estoy lleno de mí mismo, pero estoy vacío de conceptos, vacío de pensamientos, no hay contenido. Cuando empiezo a pensar, aparece el contenido, que este contenido es lo relativo. Todo este pensamiento relativo es mental, y como es mental, no tiene una existencia real por sí mismo, no tiene una existencia propia. Por tanto, cuando el budismo nos habla de que las cosas no tienen una existencia real por sí mismas y nos dice que todo viene de causas y condiciones y de que todo es interdependiente, ahí falta algo. Porque dices, ¿cómo puede decir el budismo que todo es interdependiente y que todo depende de causas y condiciones si todo es mental? Claro, porque entendemos que el budismo lo explicaba para las personas con una mente dual. Pero cuando lo explica en términos absolutos, sabemos que las cosas no existen por sí mismas porque son simplemente proyecciones mentales. No son reales, son imaginaciones, son pensamientos, son apariencias. Y todo, absolutamente todo, lo que conocemos, todo lo que experimentamos, todo lo que está manifestado en formas, todo esto son apariencias. Por tanto, están vacías. Todo es vacuidad. No existen realmente. Buda dice en un sutra, los tres reinos son solo mente. Bien, acordámonos de los tres reinos que teníamos: el reino del deseo, el reino con forma y el reino sin forma. Estos tres reinos son solo mente. Para comprender este sutra de que todo es solo mente, ponemos el ejemplo de cuando estamos soñando. Los sueños parecen ser reales, pero son solo mente. Todo es una proyección de nuestra mente, tanto en el estado de sueño con sueños como en el estado de vigilia. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de esta acción de percibir la realidad de los fenómenos. La conciencia es lo que es consciente de algo. Hay dos maneras de percibir la realidad. Una es a través de la conciencia y otra es a través de la sabiduría. Sabemos que para el budismo la conciencia es relativa. Bien, porque la conciencia es ser consciente de algo. Si somos conscientes de algo, entonces hay dualidad. Yo y ese algo. Aquí estamos en la conciencia conocer, la conciencia relativa. Pero cuando estamos en la sabiduría, entonces la sabiduría se refiere a lo absoluto. Karmapa dice en uno de estos versos, dice, el omnisciente, que es Buda, que es único, enseñó que todos los reinos son solo mente. No surgen ni de sí mismos, ni de otra cosa, ni surgen de una combinación de sí mismos y de otra cosa, ni tampoco surgen sin ninguna causa, sino que todas las cosas se originan por interdependencia y por tanto son vacías de naturaleza propia.
Carecen de unidad, de multiplicidad, de falsedad y de verdad. Son como una ilusión, son como el reflejo de la luna en el agua. Y sabiendo esto, el Buda lo enseñó a los demás. Los 4 tipos de surgimiento de las cosas vemos que no son verdad. En el siguiente verso de Karmapa dice lo siguiente. Así, ¿de qué raíz se originan la confusión y la ausencia de confusión? Y dice, tengo la certeza de que ocurren por interdependencia, del mismo modo que vemos nuestro reflejo en un espejo. Cuando habla de confusión y de ausencia de confusión, se refiere a que la confusión es la parte de la conciencia y la ausencia de confusión es la parte de la sabiduría. La confusión es cuando estamos totalmente identificados con lo que está manifestado. Estamos confundidos. Y la ausencia de confusión es cuando estamos siendo sabios, porque no estamos confundidos. Estamos viendo la realidad tal y como es. Cuando hay confusión hay ignorancia. Y es la conciencia la que está confundida. Cuando hablamos de ausencia de confusión, hablamos de claridad y de lucidez mental, por tanto hablamos de sabiduría. Los seres corrientes están confusos porque su relación con la realidad no está de acuerdo con lo que es. Está la idea de la dualidad, que es una creencia de que yo soy un yo que está separado de los demás, y esta es la confusión primaria. Se le llama la ignorancia primordial. La idea de ser un yo que está separado de los demás para el budismo es la ignorancia primordial. Es la confusión. Buda afirma que todo es mente y que todo lo que percibimos como algo externo a nosotros es la manifestación de la mente, manifestación o proyección. Las cosas se originan por interdependencia de causas y condiciones. No existen por sí mismas porque dependen de otras causas y condiciones. Por tanto, su esencia está vacía, es vacuidad. La verdad relativa nos dice, las apariencias surgen porque se juntan las causas y las condiciones necesarias en un momento determinado. Pero la verdad absoluta nos dice, si las cosas existen dependiendo de otras cosas, de causas y condiciones, entonces no existen de verdad. Así que su esencia es la vacuidad. Esta es la manera en la que Buda lo explica. Él lo explica de manera absoluta. Los seres corrientes estamos confundidos. Confundimos la realidad que percibimos como algo que tiene existencia propia, como algo que es independiente, como algo que está separado de nosotros. Cuando hablamos del aspecto de confusión, hablamos del aspecto de la conciencia, porque es la conciencia la que está confundida. Y esta confusión de la dualidad es la que da lugar al samsara. Por otro lado, la mente carente de confusión es la sabiduría primordial. Entonces vemos que cuando nuestra mente o conciencia está confundida, entonces percibimos las cosas como si fueran independientes, como si tuvieran una existencia propia y que están separadas de nosotros. Pero cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de que se ha podido erradicar esta confusión, esta ignorancia primordial, y podemos ver y comprender claramente la verdad tal y como es, las cosas tal y como son. El Karmapa dice, las conciencias sensoriales, que son las 5 conciencias, a través de las 5 puertas generan emociones negativas. Bien, cuando hablamos de las 5 puertas,
Hablamos de los 5 sentidos. Por tanto, nuestras conciencias sensoriales, a través de nuestros 5 sentidos, generan emociones negativas. Al actuar para poder obtener algo o para poder liberarse de algo, ¿qué es ese algo? Son formas visuales, sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles. Las 5 conciencias sensoriales nos generan continuamente 3 tipos de respuesta: placer, dolor e indiferencia. Placer es atracción o inclinación, el dolor es aversión o repulsión y luego está la indiferencia, que es indiferencia. Cuando yo percibo un objeto, o este objeto me gusta mucho, o no me gusta nada, o me es indiferente. Entonces las cosas nos gustan o no nos gustan o nos es indiferente. Y estos 3 tipos de respuesta hacen que actuemos. Si algo me gusta mucho, me inclinaré hacia eso y querré más. Y actuaremos para querer más. Si esto no me gusta para nada, entonces me alejaré. Y si esto me es indiferente, pues ni me inclinaré ni me alejaré, simplemente me da igual. Cuando nosotros actuamos en función de estos 3 tipos de respuesta, generamos karma. Y estos objetos que percibimos por los sentidos, ¿qué es lo que son? ¿De dónde vienen? Los objetos en sí mismos no tienen características. Las características se las adjudicamos nosotros. Somos nosotros los que decimos, esto me gusta o esto no me gusta, en función de nuestras impresiones y de las condiciones que hay en nuestra mente. Entonces, todo lo que nosotros podemos percibir, todo eso es simplemente lo que es neutral. Pero tú, en función de cómo está tu estado de conciencia o tu mente, tú dices, esto me gusta mucho, o esto no me gusta nada, o esto me es indiferente. Nuestro mundo está compuesto de los 5 tipos de objetos sensoriales. Todo tiene estos 5 tipos de objetos sensoriales, porque todo tiene formas, tiene colores, tiene olores, y tiene sabores, y tiene sonidos, y tiene texturas. Pero existen porque los percibimos. Si no hay alguien que los perciba, no existirían. Es decir, si no hay una conciencia ahí que está percibiendo, entonces los objetos no existen. Solamente existen cuando hay ahí una conciencia o un observador. ¿Por qué? Porque todo es una proyección de nuestra mente. Los sabios dicen que el mundo de afuera y la conciencia que percibe son 2 cosas que dependen la una de la otra. El mundo de allá afuera y la conciencia que percibe dependen la una de la otra, porque el mundo percibido y la conciencia perceptora provienen del mismo origen. Todo es mental. Y todo es, nuestra mente, relativa. Es la mente que conoce. Si no existe una conciencia que conoce, entonces no pueden aparecer los objetos a conocer. Buda dice que todas las cosas que percibimos son mentales. Aunque parezca que son externas a nosotros, en realidad son manifestaciones de nuestra propia mente. La naturaleza de nuestra mente es claridad, es luminosidad y es espaciosidad. Por tanto, la mente es clara, la mente es luminosa y la mente es espaciosa cuando está en su verdadera esencia. Pero cuando nosotros estamos con la confusión, que es este estado de ignorancia, de confusión, entonces la mente no está clara, está oscurecida. No vemos las cosas por lo que son. Las interpretamos en función
de nuestros estados mentales. Los interpretamos en función de esto me gusta, esto no me gusta o esto me da igual. Entonces vemos claramente que la confusión aparece cuando aparece la idea de yo, el yo que conoce. Y este yo que conoce tiene deseos, tiene aversiones y tiene indiferencia. Podríamos decir que son estos tres venenos, estos tres animales que están en el centro de la rueda del samsara, que son el gallo, la serpiente y el cerdo. Y estos tres son la causa de nuestra confusión. Luego Karmapa dice, las apariencias múltiples que nos rodean no existen como objetos distintos de la mente, sino que es la mente experimentándose a sí misma. Es un acto de autoconciencia, tanto si son partículas de lo más pequeño como si son de lo más grande, son manifestaciones de la mente. Si todo es mental, la idea de un Dios creador no tiene ningún sentido. No tiene sentido afirmar que alguien ha creado las cosas y el mundo. Para el budismo, el creador de todo es la mente. La mente es la que experimenta, la mente es la que crea, la que experimenta, y la mente es la que decide las cosas que son buenas o que son malas, que nos gustan o no nos gustan, y debido a esto, la mente es la que crea el karma. Cuando hablamos de esta mente, hablamos de la mente que conoce, la mente relativa. El karma son las tendencias mentales que creamos o que generamos en función de experimentar las cosas de una determinada manera. Si deseamos las cosas, las buscamos y si no las deseamos, las rechazamos. Por tanto, experimentamos la vida según nuestro estado mental, según las impresiones y tendencias que tenemos almacenados en nuestra mente subconsciente. Por eso, cada persona experimenta la vida totalmente diferente a cómo la experimentan los demás. A lo largo de vidas y vidas, hemos ido desarrollando la tendencia de tomar nuestras propias proyecciones mentales como si fueran objetos reales, como si fuera una realidad exterior. Hemos tenido la creencia de que todo aquello que estamos conociendo y percibiendo por nuestros sentidos es real y está allá afuera, fuera de mí mismo. El hecho de ver las cosas y el mundo desde una perspectiva de dualidad, de separación, es debido a una tendencia que tenemos desde hace muchísimos años, vidas y vidas y vidas. Vemos las cosas separadas a nosotros porque tenemos la costumbre de verlas así. Pero todo lo que percibimos son solamente fenómenos mentales, no son cosas reales. Todo es mental. Y para poder comprender mejor esto, hemos de pensar en los sueños. Cada vez que soñamos, es como si todo eso que estamos viviendo dentro del sueño es como si fuera real. Es como si fuera sólido y real, pero cuando nos despertamos, vemos que era ilusorio, que no existe, que es solamente algo que hemos soñado. ¿Dónde lo hemos soñado? En nuestra mente. Pues lo mismo sucede en el estado de vigilia, todo es mental. Experimentamos nuestras propias proyecciones mentales, que es aquella información que hay guardada en nuestra conciencia básica alaya. Es la claridad de la mente que toma formas. La claridad de la mente es la parte de la mente que se manifiesta como cosas. Y es la mente la que las manifiesta y las proyecta y es la mente la que las percibe. Cuando hablamos de la claridad de la mente, hablamos del Dharmakaya. El Dharmakaya habíamos visto que era la esencia, es lo real, lo absoluto. La claridad de la mente es la parte de la mente
que se manifiesta como cosas. Es esta parte de la mente que empieza a pensar. Cuando manifiesta cosas es porque empieza a pensar, ¿no? Como cuando estamos soñando por la noche. Entonces vemos aquí que la mente es la que lo hace todo. La mente proyecta, la mente experimenta. Lo que hace que veamos las cosas y el mundo de una manera tan real es una tendencia que tenemos desde hace muchas y muchas vidas que se ha ido reforzando a lo largo del tiempo. Esta tendencia es el aferramiento que tenemos con nuestras propias proyecciones mentales. También es el aferramiento propio, que es el yo, el ego. Y esto es lo que hace que todo parezca tan real. Es simplemente una creencia. Lo importante en la práctica de la meditación es ir soltando todo aquello a lo que estamos aferrados, todo tipo de pensamientos, ideas, creencias, y reposar en este centro, la presencia yo soy, en el más puro silencio. Esta actitud de soltar y de descansar en este instante es lo que nos permite ir generando una nueva tendencia que contrarresta la otra tendencia que ya teníamos de estar identificados con nuestro yo y de creer que el mundo es real y que estamos separados de las cosas del mundo. El factor que nos hace ver todo como real es nuestro apego a ello. ¿Por qué estamos apegados? Porque lo vemos creyendo que todo es real. Por ejemplo, estamos apegados a nuestras parejas porque creemos que es real, que existe por sí mismo. Estamos apegados a nuestros hijos, estamos apegados a nuestra casa porque creemos que es real, que existe. La mente Rigpa, en tibetano, es la capacidad que tiene la mente o la conciencia de ir hacia adentro y ser consciente de sí misma. Bien, tenemos los dos tipos de mente. En el budismo tibetano, a la mente absoluta le llaman Rigpa y a la mente relativa le llaman Zen, que es el ego, es la mente de la dualidad. Entonces, esta mente Rigpa es la que sí puede realmente ir hacia adentro y ser consciente de sí misma. Es el conocimiento que se conoce a sí mismo, que se reconoce a sí mismo. Cuando hacemos meditación Mahamudra, desarrollamos esta mente Rigpa que se reconoce a sí misma. ¿Qué es la meditación Mahamudra? Es cuando meditamos observando nuestra mente en una calma mental. Bien, es una meditación de calma mental. Este mundo sólido de 3D ha sido creado por un grandísimo grupo de personas. Fijaros cómo es la creación de este mundo, ¿eh? Para el budismo, este mundo no ha sido creado por Dios, sino que ha sido creado por un grandísimo grupo de personas con un estado de conciencia, una manera de pensar, en el que tiene la tendencia a solidificar las tendencias mentales, a solidificar las cosas. Este mundo es un mundo muy sólido. Todo lo que podemos tocar y percibir por los sentidos es muy sólido. Pero hay otros mundos que no son tan sólidos. Y esto es debido a que las tendencias mentales de los seres que habitan en estos mundos tienen una manera de pensar muy parecida que hace que se proyecte ese mundo, ya sea sólido o no tan sólido. Y luego el budismo también nos habla del tiempo. Nos dice que el tiempo es una tendencia mental. El tiempo existe porque hay un grandísimo grupo de personas con una manera de pensar en la que hay pasado y en la que hay futuro de manera lineal. Y todo lo que es creado es debido a un fortalecimiento de unas tendencias determinadas de nuestra mente. Cuando nosotros logramos tener la experiencia del samadhi, ahí es cuando comprendemos qué es lo que somos y comprendemos también
cómo está hecho el mundo, qué es la mente, cómo es, ¿no?, la manera de experimentar todo esto. Y vemos realmente que, y es tal y como se explica en el budismo, pero claro, nuestra mente ordinaria es muy difícil de que lo entienda. Solamente se puede comprender cuando lo experimentamos realmente. Cuando tenemos un samadhi, lo que sucede es que esta mente relativa, que es la mente del yo, de la dualidad, la mente que experimenta, la mente que conoce, la mente que proyecta, esta mente desaparece. ¿Dónde va esta mente? Se funde en la misma fuente, en el mismo ser absoluto. Entonces, cuando desaparece la mente relativa, lo que queda es una ausencia de contenido, una ausencia de experiencia. Esto es la vacuidad. La vacuidad significa que todo es el ser, que no hay manifestación, no hay contenido, no hay pensamientos, no hay proyecciones, no hay nada. Pero esta nada no se refiere al ser, porque el ser no es nada, el ser es una vida, es el todo. La nada es que no hay absolutamente nada para conocer, para experimentar, no hay mundo, no hay yo, no hay nada. Esto es la vacuidad. Entonces ahí entendemos que tanto nuestros padres como todo el mundo, todo lo que nosotros podemos experimentar, no está ahí. ¿Dónde se ha ido? Se ha sumergido la fuente misma. Porque realmente todo lo que nosotros experimentamos es una proyección de la mente. No es real, es mental. Pero cuando nosotros estamos experimentando en esta dimensión dual, cuando nosotros podemos ver al otro y vemos que tiene vida, esta vida de él no está separada de mi vida o de la vida que soy yo. Así que cuando nosotros tenemos el samadhi, esta vida, tanto la de él como la que soy yo, es la misma vida, es el todo. Pero cuando surge la manifestación, esta vida está manifestada en absolutamente múltiples y millones de formas. Entonces nuestros padres serían una de estas formas. Todos los demás seres, todos los demás animalitos, todo lo que tiene vida, serían todas las formas diferentes en las que se manifiesta la verdadera naturaleza de lo que somos. Pero cuando nosotros realizamos la iluminación, el samadhi, lo que desaparece es la proyección y lo único que queda es la vida que soy. Pero entonces ya no hay dualidad, ya no estoy viendo esta vida fuera de mí mismo, la estoy reconociendo en mí mismo. Y es como si todas las vidas de todos los seres estuvieran recogidas en un mismo ser. Está todo unificado, todo queda como uno. Por eso decimos que esta vida es el todo y que la nada es la ausencia de lo que se ha ido manifestando antes, la ausencia del contenido. Es algo que solamente lo podríamos comprender cuando realizamos este estado de samadhi o esta iluminación. Porque tenemos una mente relativa y la mente relativa solamente conoce lo relativo. No puede conocer más allá de lo relativo. Pero claro, cuando podemos realmente quitarnos este velo y poder reconocer lo absoluto, entonces ahí tenemos la comprensión profunda, tenemos la clara visión. Y al tener la clara visión, comprendemos realmente cómo está hecho el mundo, qué es lo que somos, cómo experimentamos, de qué están hechos los demás. Y ahí entendemos todo. El budismo nos intenta explicarlo, pero claro, es importante saber que hasta que nosotros no podamos realizarlo, es
esta mente relativa creo que no lo va a entender. ¿Todo es mente? Bien, sabemos que todo lo que nosotros experimentamos es a nivel mental. Pero, ¿qué es la mente? ¿Quién la ha creado? ¿Dónde está la mente? ¿De qué manera existe? Pues vemos que la mente es no nacida. Cuando hablamos de los tiempos sin principio, hablamos de que todo es eterno. Por tanto, la mente es eterna, es infinita, no tiene principio, nunca se ha originado, siempre ha estado aquí. Y vemos que la mente no es real. Cuando hablamos de que la mente no es real, nos referimos sobre todo al contenido de la mente. La mente no tiene una existencia como algo, como un individuo, bien, porque la mente no es un yo. Entonces Karmapa dice, los 6 grupos de conciencia, la apariencia de los objetos sensoriales y los seres y la noción del yo y los aspectos del conocimiento y cualquier tipo de apariencia manifiesta, no son creados por nada distinto de sí mismos, ni se crean a sí mismos, ni se originan de ambos, ni de la ausencia de ambos. Aquí nos dice que no hay nada que surja por los 4 tipos de surgimiento de las cosas. No nos damos cuenta de que todo lo que percibimos es la manifestación de la mente en sí. El tema de la vacuidad está muy bien explicado por Nagarjuna en el texto llamado la Prajna Paramita. Prajna significa sabiduría. En el Prajna Paramita se expone que todos los fenómenos, tanto si parecen ser externos o si parecen ser internos, no están creados ni por sí mismos, ni por otro, ni por una combinación de los dos, ni surgen sin ninguna causa, que son los 4 tipos de surgimiento de las cosas. Y por tanto, todos los fenómenos están vacíos por naturaleza. Entonces Nagarjuna es este maestro que afirma el tema de la vacuidad. Y Karmapa dice que todas las cosas que vemos como reales en realidad son mentales y que todo es mente. Y dice que la mente es vacía de realidad porque nunca ha empezado, nunca ha surgido, porque nunca ha surgido de ninguna de las maneras que pueda surgir. Y la mente es vacuidad porque cuando la observamos, cuando estamos meditando, vemos que al calmarse los pensamientos, lo que queda es un espacio vacío infinito, un silencio. Y este vacío no está totalmente vacío, puesto que está lleno de claridad mental. Cuando leemos o escuchamos las enseñanzas sobre la vacuidad, podemos tener una visión errónea y creer de que si todo es vacío, entonces no hay nada. No es así realmente. Cuando hablamos del vacío o de la vacuidad, que es lo mismo, hablamos de que la mente no está pensando, por tanto no hay contenido. Está en un estado totalmente puro. El estado totalmente puro de la mente, ¿qué es? El silencio. Entonces esta mente, que es la vida en mayúsculas, es vacía, pero no de sí misma, es vacía de todo lo que no es ella misma. Es vacía de pensamientos, imágenes, proyecciones, apariencias, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda surgir de esta mente no es real, es totalmente ilusorio.
Entonces la realidad es la mente pura. La mente no es real y está vacía porque es interdependiente. Esto significa que las cosas no son concretas, sino que son dependientes, dependen unas de las otras, por eso existe la ley de causa y efecto, porque todo depende de causas y condiciones, y la mente también es dependiente. Aquí, cuando hablamos de mente, nos referimos a la conciencia, que son las 6 conciencias. ¿Y qué es la conciencia? Pues la conciencia es lo que es consciente de algo. Así que según el budismo, la conciencia siempre es ese aspecto de nuestra mente que es consciente de algo. Y si ese algo no es real, entonces la conciencia que es consciente de ese algo tampoco es real. Lo que es real siempre es el estado puro y absoluto de la mente. Y es un estado en el cual no hay absolutamente ningún tipo de pensamiento. Solamente hay silencio. Y en ese silencio sentimos paz y sentimos felicidad. Este es nuestro estado verdadero, nuestro estado puro, que le podemos llamar la mente de Buda. En el budismo le llaman la mente de Buda. O también le llaman la sabiduría primordial, o también le llaman el Dharmakaya. Y el estado de las mentes que no son reales son las conciencias. Las 6 conciencias más la 7ª conciencia. Para el budismo, la conciencia no es la verdad absoluta, no es la realidad. La conciencia es lo que es consciente de algo. Si podemos entender que lo que es consciente de algo implica que estamos conociendo un objeto, si ese objeto es ilusorio porque forma parte de una proyección mental, entonces la conciencia que conoce este objeto también es ilusoria. No es la verdad absoluta. Bien, por tanto, si lo que estamos conociendo es irreal, es ilusorio, entonces la persona que está conociendo ese objeto también es irreal, no existe. Y el conocedor y lo conocido son dos cosas interdependientes, porque para conocer un objeto se requiere de alguien que conozca. Y para que haya un alguien que conozca, necesitamos objetos a conocer. Por tanto, dependen el uno del otro. Si no hubiera objetos a conocer, entonces, ¿qué sentido tiene de que exista un conocedor? ¿Y qué sentido tiene que exista un conocedor si no hay nada para conocer? Son interdependientes porque no puede haber una sin la otra. Cuando hablamos de esto que es tan profundo, porque estamos hablando de la vacuidad, de la realidad absoluta, que es muy profundo, debemos siempre pensar en el ejemplo de los sueños con sueños, cuando vamos a dormir y soñamos. Nosotros por las noches nos ponemos a dormir y empezamos a soñar. Y soñamos que tenemos un cuerpo, que hay un yo ahí, porque si no hay un yo, entonces no podríamos conocer los objetos de este sueño. Entonces, nuestra mente lo que hace es crear un cuerpo, un yo, y a partir de este yo conocemos y experimentamos cosas en el sueño. Pero vemos que todo esto no es real, simplemente es mental. Vemos que simplemente ha sido una experiencia en mi mente. Ha sido un sueño que estaba en mi mente. Por lo tanto, pensamientos son pensamientos y imágenes. Pues la vigilia también es así. Todo lo que nosotros experimentamos en la vigilia
también es como un sueño. Tenemos un cuerpo y un yo para poder conocer todos los objetos que están allá afuera, bien, que están separados de mí mismo. Así que este yo sería el que conoce, la conciencia que es consciente de algo, de los objetos de allá afuera. Si los objetos de allá afuera son mentales, es decir, no existen, no son reales, por tanto este yo tampoco es real. Entonces vemos que todo lo que podemos experimentar no es real en absoluto. Solamente es real en términos relativos, en nuestra mente. Bien, son pensamientos. Así que su esencia es vacío, es la vacuidad. ¿Qué significa la vacuidad? Significa que la verdadera naturaleza de lo que realmente somos es vacía de todo esto que nosotros experimentamos. Es vacía de lo que soñamos, es vacía de lo que experimentamos. Significa que no necesitamos estas experiencias para seguir siendo lo que somos. Y nuestra verdadera naturaleza es totalmente el silencio, la vacuidad. Bien, pues hemos visto todo esto, hemos visto que, según el budismo, los 4 tipos de surgimiento de las cosas es la verdad falsa o la no verdad, y luego vemos que las 6 conciencias y la séptima, bien, pero todo lo que son las conciencias que conocen los objetos no son reales y los objetos tampoco son reales, porque en términos absolutos la realidad es la vacuidad. Significa que todo es silencio, todo es vacío, pero ¿vacío de qué? Vacío de pensamientos, vacío de imágenes, vacío de proyecciones. Y que la verdadera esencia de la mente es la claridad, es la luminosidad, bien. Nagarjuna dice, si los objetos externos y los objetos internos no tienen verdadera existencia, tampoco el yo tiene verdadera existencia. Bien, entonces Nagarjuna nos dice esto, ¿no? Que si los objetos externos y los objetos internos no tienen una verdadera existencia, porque son proyecciones mentales, entonces el yo tampoco tiene una verdadera existencia. Y podemos entender que el yo también es una proyección de nuestra mente. Si el yo no tiene verdadera existencia, entonces el apego al yo, que es lo que nos mantiene en el samsara, tampoco existe. ¿Y qué es este apego al yo? El apego al yo es cuando nosotros estamos totalmente identificados y creyendo que somos este yo. Creemos que este yo es real, es verdadero. Esto es el apego al yo. Pero nos damos cuenta que en realidad este yo no es real, no existe realmente. Es un pensamiento o una imagen de nuestra mente. Para que haya una percepción hace falta 3 cosas. Primero, que haya un objeto externo a percibir. Segundo, que haya una facultad sensorial que pueda percibirlo. Y tercero, que haya una conciencia sensorial que se dé cuenta. Cada uno de los 6 sentidos tiene que tener estos 3 factores mencionados. Si hay 6 sentidos y cada uno tiene 3 factores, entonces suman 18 factores. El sexto sentido es la sexta conciencia,
que es la conciencia mental, y esta conciencia mental percibe los pensamientos, percibe las emociones, los sentimientos, todo a nivel mental. Y la facultad que los percibe es el cerebro. Por tanto, tenemos 18 factores sensoriales con los que nos estamos moviendo todo el día constantemente y no somos conscientes. Y además tenemos 51 aspectos de actividad mental, que son sucesos mentales, porque cada vez que percibimos con los sentidos, se generan más pensamientos, más sensaciones y más emociones. Y ahora os voy a explicar aquí estos 51 sucesos mentales que se llaman en el budismo los 51 factores mentales del budismo tibetano. Están divididos en 6 órdenes de factores mentales. La primera son los 6 engaños, que son las raíces. Son la base de las perturbaciones mentales y de las aflicciones emocionales. Y estos 6 son el apego, el odio, la ignorancia, el orgullo, la ilusión deforme y la duda. El segundo son los 5 factores mentales que siempre están presentes en la conciencia. Y son las sensaciones, el discernimiento, la intención, la atención y el contacto. Seguimos, en el tercero tenemos los 5 factores que determinan el objeto mental. Ordenan y dan coherencia al conocimiento. Y son la aspiración, la apreciación, la memoria, la concentración y la sabiduría. En el cuarto grupo tenemos los 11 factores mentales virtuosos que proporcionan paz y felicidad. Tenemos la fe, el sentido de lo correcto, considerar a los demás, el desapego, el no enfado, la no confusión, tenemos el esfuerzo, la flexibilidad, la rectitud, la no violencia y la ecuanimidad. Bien, hemos visto 4 grupos, ahora falta el quinto y luego el sexto. En el quinto hay muchísimos. Son 20 los factores mentales que son engaños secundarios. Fijaros si estamos bien engañados, ¿eh? Son derivaciones de los engaños raíz del primer grupo. Y son la agresividad, el rencor, el encubrimiento, la animosidad, los celos, la avaricia, la pretensión, la deshonestidad, la arrogancia, luego la crueldad, la desvergüenza, la pereza, la desconsideración, la imprudencia, la pesadez, la agitación, la incredulidad, el olvido, la desatención y la distracción. Y el último grupo, que es el sexto, tenemos los 4 factores mentales variables, es decir, que pueden y no pueden ser virtuosos porque depende del contexto y de las motivaciones. Como por ejemplo dormir, también el arrepentimiento va a depender de tu motivación. Luego está la investigación y por último el análisis. Entonces aquí tenemos los 51 factores mentales del budismo tibetano. Vivimos constantemente con estos 18 factores sensoriales más los 51 factores mentales. Bien, los factores sensoriales, estos 18, fijaros, porque cada uno de los 6 sentidos tiene que tener estos 3 factores mencionados. Para que haya percepción tiene que haber el objeto, una facultad sensorial y una conciencia sensorial.
Cada uno de nuestros sentidos tiene que tener estos 3 factores mencionados. Si hay 6 sentidos, porque en el budismo son los 5 sentidos más la mente, por eso son 6. Pues entonces hemos de multiplicar estos 6 por 3 y suman 18. Bien, y esos son los 18 factores sensoriales y los 51 factores mentales que hemos visto. Por tanto, vivimos constantemente con estos 18 factores sensoriales y los 51 factores mentales. Según lo que percibimos, le adjudicamos un juicio o un valor y entonces se genera un factor mental u otro. Y todo esto es interdependiente. Todo lo que existe en el aspecto relativo, todo es interdependiente. Todo existe dependiendo de causas y condiciones. Todo lo que hay en el mundo del samsara está funcionando con estos 18 factores sensoriales y con los 51 factores mentales. Pero el camino que nos lleva a la iluminación también está utilizando todos estos factores. Y todos estos factores, tanto los 18 más los 51, todo es mente. Todo es mental. Todas las cosas, ya sean objetos, formas que percibimos, y nuestra propia percepción vienen de la claridad de la mente. Es la claridad de la mente la que crea infinidad de cosas y puede percibir también infinidad de cosas. Es la mente la que lo crea y es la mente la que lo percibe y la que lo experimenta. Y lo puede hacer porque la mente tiene este aspecto vacío, la vacuidad, y este aspecto vacío es como una pantalla donde se puede proyectar infinidad de cosas. Son proyecciones mentales. Por tanto, estos dos aspectos de la mente, la vacuidad y la claridad, son los que nos permiten percibir, sentir, etcétera, etcétera. Esta capacidad que tenemos de conocer puede estar en estado puro o estado impuro. Cuando esta claridad de la mente está en estado impuro, se le llama la consciencia. Y cuando está en estado puro, se llama sabiduría. ¿Qué significa, no? Un estado impuro y un estado puro. Significa que cuando la claridad de la mente está engañada por estos velos de ilusión, entonces está en un estado impuro, porque tiene la creencia de que es un yo y de que hay objetos que están separados de este yo y tiene la creencia de que todo esto es real. Entonces esto es impuro. Y a este estado impuro se le llama la consciencia. Así que para el budismo la conciencia forma parte de la experiencia, pero la conciencia no es la verdad de lo que somos. La verdad de lo que seríamos sería la sabiduría. Bien, cuando la claridad de nuestra mente está en un estado puro, es decir, que es consciente de sí misma y no está engañada por un yo y por todos los objetos que percibe, entonces le llamamos la sabiduría. Podemos también decir que la conciencia, que es el estado impuro, es la dualidad. Es la mente samsárica, es la mente del yo, del ego. Y debemos purificar estas impurezas de nuestra mente para poder llegar a desarrollar nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría ya está ahí, pero está en potencia, es decir, no se ha desarrollado debido a que tenemos todas estas impurezas y tenemos que ir erradicando las impurezas de nuestra mente. Esta ignorancia, este ego, bien, esta visión errónea de la realidad, que la vemos desde un yo y la vemos como si fuera real. Y la sabiduría lo sabe todo, no hay dualidad en la sabiduría, no hay un yo tampoco que es consciente de otras cosas. Porque el estado absoluto, el estado puro de la mente, que es la sabiduría,
Es un estado en el cual se ha trascendido la confusión y esta confusión siempre es el yo y la dualidad. Todas las apariencias surgen de la claridad de la mente. Si la mente no tuviera esta claridad, no existiría nada porque todo surge de ella. La claridad de la mente es el Dharmakaya, bien, es la sabiduría primordial. Y todos los pensamientos y todo lo que experimentamos surgen de esta sabiduría primordial, de este Dharmakaya. Aunque todo es mente, la mente no existe de forma real. No es algo que exista dentro del espacio, dentro del tiempo, no es algo que haya empezado, no es algo que esté en algún lugar, no es algo que termine un día, es algo que está más allá de los conceptos. Por tanto, la mente no existe, porque no existe dentro de estos parámetros que nosotros entendemos como existir. Además, no se ha originado por ninguno de los 4 tipos de originación. Todo esto es lo que explica Karmapa por medio de la lógica, pero ahora vamos a explicarlo por medio de las escrituras. Vamos a ver lo que dice Buda. Dice, la totalidad del samsara y del nirvana es solo mente. La mente es la responsable de que lleguemos a la iluminación. Bien, la totalidad del samsara y del nirvana es solo mente. Porque todo es mental, por tanto, el samsara es mental, el samsara es la confusión, es la experiencia de la dualidad, del ego, bien, pero el nirvana es el estado despierto de nuestra mente, es el estado en el cual nosotros hemos trascendido esta dualidad y este ego, pero también es mental. La mente es la responsable de que logremos la iluminación. Pero la mente también es la responsable de que estemos dando vueltas por el samsara. Bien, de la misma manera como la mente es responsable de que podamos lograr iluminarnos, pues la mente también es responsable de que estemos totalmente esclavizados en el samsara. Dice Buda, la mente es como un artista. Bien, un artista pinta. Y según cómo se siente, pinta con unos colores, unas formas, etc. Pinta lo que quiere. Y la mente, a través de sus agregados, bien, sabemos lo que son los agregados, los 5 agregados, son las sensaciones, primero está el cuerpo, luego las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y las conciencias. Entonces, la mente, a través de sus agregados, también pinta la vida. Ahora siente las cosas de esta manera, ahora vive las cosas de esta otra manera, y viviendo y actuando crea karma y luego recibe los resultados del karma. Bien, causa y efecto. Creamos las causas del karma y luego vivimos los efectos. Los seres, a través de nuestra mente, hacemos nuestra vida. Nadie más que nosotros es responsable de lo que vivimos. Nosotros mismos somos los responsables de todo, absolutamente todo lo que estamos viviendo. Debido al karma. Todos los fenómenos del samsara que están en nuestra vida son nuestras propias proyecciones mentales. Esto es lo que dice Buda. Las proyecciones de la mente confusa es el samsara. Bien, cuando la mente está confundida y es impura, pues proyectamos el samsara. Y las manifestaciones o no proyecciones de la mente pura es el nirvana. ¿Por qué dice no proyecciones? Porque en el nirvana solamente hay vacuidad. El nirvana es un estado en el cual la verdad de lo que somos se reconoce a sí misma y por tanto está totalmente despierta.
no está confundida y por tanto no proyecta nada. Está en su estado natural, que es el silencio, la paz, la claridad mental, la luminosidad. Así que las proyecciones de nuestra mente confusa proyectan el samsara y las manifestaciones o no proyecciones de la mente pura, esto es el nirvana. Y la iluminación es una manifestación de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Bien, cuando hablamos de la iluminación, hablamos de esta luminosidad de nuestra mente verdadera. Claridad y luminosidad. Vemos la verdad de lo que somos. Y Saraja, otro maestro, dice, únicamente la mente es la semilla de todas las posibilidades. Esto significa que la mente es la que crea el samsara y también la que crea el nirvana. Todo lo que experimentamos en el estado confuso y en el estado puro, todo viene de la mente. Según cómo utilizamos nuestra mente, viviremos las cosas de una manera o de otra. Las viviremos desde un estado confuso y será el samsara, o las viviremos desde un estado puro y será el nirvana. Todo depende de cómo nosotros vemos las cosas. Por tanto, la iluminación es un ver, es un darse cuenta. Saraja también dice, de la mente proviene todo lo que deseamos. Si deseamos cosas samsáricas, las proyectamos con la mente y las percibimos. Si deseamos las cualidades de la iluminación y las perseguimos, llegaremos a la iluminación. La mente no existe, ante la mente me postro, dice Saraja. Bien, la mente no existe, pero ante la mente me postro. La mente no existe como concepto que tenemos de existencia, pero la mente es la base de todo. Cuando Saraja dice la mente no existe, se refiere a que la mente que nosotros conocemos como el concepto que tenemos de la existencia, todo lo que aparece, no existe, pero la mente es la base de todo. Ante la mente me postro, sería el Dharmakaya. En el samsara no somos felices, siempre nos sentimos insatisfechos y esto nos conduce a ser totalmente infelices. La causa de esta insatisfacción es la creencia de que las cosas externas son reales y que están separadas de nosotros. Pero la causa de esta insatisfacción no es solamente esto, es que nosotros mismos estamos totalmente olvidados, nos hemos olvidado de nuestra verdadera naturaleza y estamos imaginando que somos este yo, somos esta identidad, esta persona. Y claro, al estar totalmente imaginando o creyendo que somos esta persona, entonces no reconocemos la verdad de lo que somos y por tanto estamos desconectados de la verdad de lo que somos. Y es justo esta desconexión la que provoca esta insatisfacción, que Buda le llamaba dukkha. Es un estado en el cual nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, nos sentimos que nos falta algo, porque no estamos reconociendo nuestra completitud, nuestra totalidad, no estamos reconociendo este ser puro y absoluto que somos, no lo reconocemos. Nos identificamos con este personaje pequeñito o el pequeño yo y sufrimos. Sentimos un vacío interior y buscamos llenarlo de cualquier manera. Esto es dukkha, esta insatisfacción. Y entonces es el motivo por el que nos sentimos vacíos por dentro y necesitados de algo para llenar este vacío. Así que la única solución para poder realmente sentirnos felices y completos
es volver a nosotros mismos. Y esto lo hacemos a través de la meditación. Porque nuestra mente samsárica nos distrae de reconocernos por lo que realmente somos. Así que hemos de erradicar estas impurezas, estos engaños, que es este velo de ignorancia, y por tanto debemos enfocar nuestro deseo y nuestra atención siempre anhelando profundamente lograr la iluminación. Así que todo es mental, pero no hay una mente que tenga existencia real, porque para que algo exista significa que se ha originado, que ha empezado, que está en el espacio, que está en el tiempo y que está perdurando. Cuando hablamos de que la mente no tiene una existencia real, se refiere a la existencia que nosotros conocemos como la existencia samsárica. Es decir, que algo ha empezado, que se ha originado y que está dentro del espacio y tiempo. Todo esto es posible comprenderlo por medio de la meditación. Cuando meditamos y observamos la mente, ésta se va calmando y vamos viendo que la mente está en silencio, está vacía, vacía de pensamientos y vacía de contenido. Y cuando observamos este vacío, vemos ahí claridad. También nos damos cuenta de que son los pensamientos los que crean la idea de yo, y cuando no hay pensamientos, pues no hay un yo. El yo aparece cuando aparecen los pensamientos. Por tanto, la verdadera naturaleza de la mente es la vacuidad y es la claridad y la luminosidad también. ¿Y quién creó el mundo? El mundo se creó por nuestras tendencias y por nuestras impresiones kármicas de nuestra mente alaya. Tenemos todas las tendencias y todas las impresiones kármicas que se van almacenando. Entonces esto se cristaliza y es lo que proyecta, creando así la Tierra, creando otros planetas, creando todo lo que hay en el planeta, ¿no? Todas las cosas que parecen ser reales y sólidas surgieron por el poder de nuestras tendencias mentales que están latentes y están en todos nosotros. Y surge también por el poder del desarrollo y la propagación del pensamiento. Así que para el budismo, quien ha creado el mundo son los seres que habitan en este mundo. Son las conciencias, las mentes que habitan en este mundo. Existen muchos planetas, muchas dimensiones, muchos seres, muchas galaxias, muchos universos. Bien, el budismo afirma que existen muchísimos y que los seres de cada planeta son los que crean ese planeta a través de sus tendencias mentales y sus impresiones kármicas que están latentes en la conciencia alaya. Nuestros pensamientos y nuestras tendencias latentes son las que crean el mundo. Un grupo de millones de personas que tengan unas tendencias parecidas y estas tendencias sean fuertes, las tendencias kármicas de estas personas entonces tienen el poder de crear un mundo acorde con el tipo de tendencias que tienen. Si somos un grupo de personas con unas tendencias kármicas parecidas y que estas tendencias tienden a proyectar un mundo sólido, entonces se va a proyectar esto. Una pregunta dice, ¿qué son las impresiones kármicas latentes que crean el mundo? Pues cada vez que pensamos, que hablamos y que hacemos cosas, que actuamos, estamos creando unas impresiones que son los samskaras que quedan almacenados en nuestra conciencia alaya.
Si ante una situación determinada reaccionamos de una manera determinada y la próxima vez que vuelva a suceder la misma situación volvemos a reaccionar de la misma manera, estamos generando una tendencia. Bien, una tendencia significa crear una especie de hábito habiendo experimentado varias veces lo mismo y habiendo actuado de la misma manera. Entonces, estas tendencias son las vasanas. Las próximas veces que vuelva a experimentar la misma situación, como ya habremos generado la tendencia a reaccionar de la misma manera, pues ya no tendremos ni que pararnos a pensar y ya saldrá impulsivamente por sí sola. Y las tendencias son las que hacen que nosotros formemos nuestra personalidad. Estas tendencias quedan almacenadas como semillas en nuestra conciencia laya y cuando surge una situación, inmediatamente se reacciona con esa tendencia. Reaccionamos de manera automática y sin pensar. Las tendencias kármicas latentes pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser neutrales, según la impresión que se haya creado. Si tenemos tendencias kármicas positivas, muy bien. Pero si tenemos tendencias kármicas negativas, es decir, que ya impulsivamente nos enfadamos mucho ante cualquier situación que estamos experimentando, tendemos a enfrentarnos con los demás o tendemos a tomarnos las cosas de manera ofensiva o nos enojamos o sentimos rencor y resentimiento, pues son tendencias negativas y estas es mejor que las vayamos trabajando, las vayamos transformando en positivas, porque claro, una tendencia surge de manera, nosotros cuando actuamos a través de tendencias no nos paramos a pensar. Es algo que surge de nosotros por impulso. Podemos dañar mucho a los demás. Hemos de pararnos a discernir, a observar, a decir, bien, lo que voy a decir va a ser positivo o negativo. Puede hacer sufrir a alguien, puede sentar mal a alguien. Entonces, las tendencias kármicas es muy importante que las observemos y que las vayamos transformando en positivas. Tenemos tres tipos de tendencias. La primera es una tendencia muy fuerte a la dualidad. Bien, y esto es una tendencia kármica. La segunda es que hay tendencias que vienen dadas por el mundo externo, por nuestra manera de reaccionar ante las cosas externas. Y la tercera es que hay tendencias que son creadas por nuestras acciones. A base de hacer un tipo de acciones repetidamente, hacemos una misma acción muchas veces, entonces vamos creando estas tendencias y se van fortaleciendo mucho y con estas tendencias generamos el karma. Bien, porque estamos plantando las semillitas en nuestra mente alaya. Entonces estas semillas en un futuro, cuando se den las condiciones, van a dar sus frutos y vamos a experimentar las consecuencias de estos karmas que hemos plantado, que hemos creado. Por eso, todo lo que vivimos, todo, son estos frutos de las semillitas que hemos plantado en el pasado o en las vidas pasadas. Así que nadie más es responsable de lo que vivimos. Si estamos viviendo cosas negativas, nosotros mismos hemos generado estas tendencias. Bien, por tanto, no podemos culpar a nadie de allá afuera. Nosotros somos responsables de todo esto. Así que hemos de trabajar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, ir purificando la mente, purificando todo lo negativo. Hermanos y hermanas de luz, lo dejamos aquí. Os deseo una muy feliz noche, que descanséis.
Os mando muchísimos abrazos, os deseo una muy feliz noche, buena nuit, gracias y hasta mañana.